Querida comunidad de Fit Global, es un placer estar aquí con ustedes en un after hour, en la hora en que estamos siempre entrevistando y platicando con algunos misioneros, profesionistas, empresarios que se encuentran sirviendo, puede ser que en su país o en otros países. Y ahora tenemos el honor y la oportunidad de poder entrevistar a Geraldine. Geraldine es, para algunos que tal vez conozcan, es esposa de Mauricio, de Open, que estuvo con nosotros el año pasado. Para algunos va a ser familiar escuchar eso, para otros es algo totalmente nuevo. Pero quisiera, Geraldine, que nos platiques un poquito sobre ti, de dónde eres. En tu descripción nos dijiste un poquito y a qué te dedicas ahorita, y vamos a entrar a fondo con diferentes preguntas en detalles para que sea pues interesante ver el caminar que has tenido con Dios en todo esto. Amén. Bueno, Gracias. gracias por el privilegio. La verdad que para mí es nuevo, primera vez que me hacen una entrevista, así que perdón si me pongo un poco nerviosa. Y otra cosa que también quería decir, si hay alguna palabra que no suena bien en algún país, por favor, me corrige, que estoy muy española, entonces hay veces que quizás algún concepto sea diferente y no quiero que suene mal tampoco. Entonces, bueno, aclarando eso. Bueno, nací en Argentina y con 8 años, como decía en mi presentación, vine a España y he estado aquí muchos años con mi familia como misioneros. Obviamente al principio uno no entiende lo que hace porque es niño, ¿no? Pero luego cuando vas creciendo vas entendiendo por qué el llamado de mis padres a España, que ya primeramente había venido mi abuelo y luego vinimos nosotros. Y después me casé y viví con mi marido. Mauricio ya estaba en Estados Unidos muchos años, nos casamos y vivimos allí en Estados Unidos y allí nacieron mis hijos, vivimos 6 años y, y donde Dios cambió muchas cosas también en ese tiempo, de vivir en Estados Unidos, experimentar el pastorado. También estando casados, regresamos a España como misioneros convencionales durante estos años y luego regresamos a Estados Unidos porque nos dieron la visa americana de residencia y regresamos y ahí tuve mis hijos. Pero Dios en esos 6 años cambió mucho nuestra visión de ministerio. Bueno, Dios un poquito más hablando, Mauricio estaba estudiando negocios, liderazgo en los negocios, y fue el Señor cambiando un poco nuestra forma de pensar, de ver el ministerio de misiones de otra forma. Creo que todo empezó ahí, en ese segundo regreso como matrimonio, y tuvimos que regresar a España porque la empresa que estuvo trabajando Mauricio quebró. Y entonces, pero siempre teníamos el corazón de regresar a España, nunca pensamos que iba a ser así. Okay. Pero Dios lo usó, creo que fue algo parte del proceso de Dios también en eso, en regresar a España, pero ya no como misioneros tradicionales, sino como misioneros que trabajan. Ok. Bueno, tal vez algunos de nuestros alumnos no pueden entender cuál es el concepto de un misionero convencional o tradicional. El misionero convencional o tradicional dejaba todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Dejaba todo, levantaba su sustento. Ujú. De Levantaba su ofrenda. sustento. Ujú. De ofrendas de congregaciones o de Sí, amigos y, exacto. y todo eso. Así es. Y bueno, ¿qué, ¿qué podrías decir tú que fue lo que cambió el chip de ustedes? O sea, ¿qué fue que cambió el chip? ¿Qué puedes pensar que fue lo que les hizo empezar a cambiar? Creo que, bueno, más que nada fue con mi marido, fue con Mauricio, porque él estaba trabajando en ese momento como líder de Comina, no sé si le suena. Ujú, Él levantaba fondos para otros misioneros y ujú, tenía que levantar sustento para nosotros mismos. Y fue una lucha, es más, la gente estaba más abierta a colaborar con la gente que está en el campo
que con nosotros que estábamos en Estados Unidos. No entendían nuestro trabajo. Y fue a nivel económico, estábamos muy pasando, no llegamos a pasar necesidad porque Dios es fiel y no nos deja faltar nada, pero sí que hubo un momento que vivíamos de food stamp, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero es una ayuda del gobierno que te daban por tener bajos recursos y en realidad no nos lo daban a nosotros, nos lo daban a nuestros hijos por ser norteamericanos. Pero con eso podíamos vivir más mi marido de levantar ofrendas, de todo eso, pero no era suficiente. Entonces, eso fue ¿cómo es posible que yo no pueda mantener a mi familia dignamente, no? Entonces, Mauricio había terminado sus estudios de liderazgo y empresas, y ahí empezó, él leyó un versículo que peor es el incrédulo, que, o sea, no recuerdo bien el versículo, pero era algo así como ser peor que un incrédulo, aquel que no mantiene su casa. Luego, si lo encuentro, Entonces él empezó a considerar, voy a trabajar, porque mi primer responsabilidad es mi familia. Y ahí empezó a trabajar y un amigo le pidió ser su segunda CEO de la empresa. A trabajar y seguía con el ministerio de la iglesia, pero trabajando. Y ahí fue un quiebre. Y sí, ahí fue uno de los puntos fuertes. Y luego yo, por mi lado, siempre estudié magisterio y nunca pude ejercer como maestra. Siempre había un impedimento terminé mi carrera, descubrí que ese era el llamado, mi propósito, yo no sé explicarlo, pero una cosa que yo sabía que eso era para mí, pero de terminar a mi carrera a poder trabajar nunca podía, siempre pasaba algo, o había algún impedimento porque Dios me había pedido que empiece a trabajar para una organización. Fueron cosas que Dios fue poniendo en el camino y como que nunca se daba que pudiera trabajar. Luego fui mamá y luego mis hijos fueron creciendo, quise trabajar en Estados Unidos, pero claro, yo era maestra de inglés, no podía ser maestra de inglés en Estados Unidos. Entonces era empezar otra vez el camino para poder enseñar. Y cuando estuve preparada para poder enseñar en Estados Unidos, pasa esto, que quiebra la empresa, yo ya podía empezar, es que fue muy, fue algo que Dios me pidió muchas veces entregar, no era como mi sac, cada vez que quería trabajar pasaba algo, y eso fue otra vez más, cuando ya podía trabajar si yo trabajaba en Estados Unidos, solo mi salario daba para pagar el alquiler, entonces entendíamos que en Estados Unidos no podíamos, y consideramos, bueno, vamos a regresar a España. Pero yo quiero trabajar, yo decía a Mauricio, yo necesito saber si realmente esto es Dios, yo necesito trabajar como maestra, como sea. Porque ya tenía mis dudas, yo sirvo para esto o no. Y entonces vine a España y Mauricio me apoyó, yo sí, bueno, me dijo que sí, vamos adelante, él con su trabajo y yo empezando desde cero también. Entrar en el sistema de maestro en España es complicado. Entonces empecé en mi casa, en el salón de mi casa, donde vivimos ahora. Y empecé con 3 alumnos y 2 de ellos eran mis hijos, que no quería que perdieran el inglés en España. Ajá, no era que hacías homeschooling, sino simplemente que seguías, que no perdieran el inglés, su nivel de inglés, ¿verdad? Sí, y así fue. ¿Qué fue lo que te inspiró a iniciar una academia de inglés? Pues si a mí me lo dicen, no me lo creo. Yo empezaba en mi casa. Si Dios me dice vas a tener una empresa, yo creo que no hubiese entrado, porque no me lo creo. Yo venía con mi visión de maestra. Yo soy maestra y ayudar a otros niños que tienen problemas con el inglés. En ese momento tampoco lo veía como mi ministerio. Yo lo veía como un trabajo. Mi trabajo es ayudar a los niños a que mejoren su inglés. Ok, estás tocando un punto muy importante. O sea, estás comenzando a que tú querías ayudar a niños,
a que mejoraran su inglés y nada más te veías como maestra, pero no lo veías como ministerio, ¿verdad? No, Ajá, lo veías como un trabajo un y, trabajo para el sustento. ajá, ok, Pero sí, voy a tener podía, aquí dos preguntas. ¿Qué te inspiró? Esa la dije, a hacer la academia. Y la segunda pregunta, ¿qué te hizo cambiar, dejar de ver que tu trabajo era trabajo nada más y no era tu servicio también a Dios? Entonces, por donde quieras comenzar primero a contestar, si a contestar qué fue lo que te inspiró en la academia y luego vamos, qué fue lo que te hizo ver que tu trabajo no era nada más trabajo. pues, ¿qué me inspiró la academia? Dios me conoce, porque Él sabe que yo soy una persona que me cuesta tomar riesgos. A mí Ujú. me cuesta. Entonces veo que Dios me va llevando en un camino Poco a y poco. cuando me doy cuenta, estoy ahí, o sea, ya y estoy aquí, no me he dado cuenta. ¿Eh? Y Dios sabe cómo lo hace, porque Él conoce tu personalidad. Yo soy una persona que soy bastante insegura. Yo Ok. lucho con mis inseguridades, pero es más mi deseo de servir a Dios que mi inseguridad. A veces es mi aguijón en la carne también, mis inseguridades, pero por encima de todo es obedecer a Dios. Entonces, yo como que he ido poniendo pequeñas pruebas. Bueno, si esto es de Dios, Dios va a proveer alumnos. Y entonces empezó a venir, de una alumna, vinieron más y más y más. Y entonces llega un momento que en el salón de mi casa no entran más Ujú, alumnos. Y por otro lado empezamos la iglesia en mi casa también. ujú. Entonces en el salón teníamos la academia y los domingos la iglesia. Y entonces ahí dije, bueno, Señor, si esto es tuyo, tú vas a proveer un local que podamos pagar junto con la iglesia y poder ser academia. Ujú. Este, y así fue. El Señor proveyó el local. Y fue Él conquistando cosas, limitaciones mías, ¿eh? Son mis limitaciones, pero que Dios ha ido mostrándome que Él está conmigo. Y por eso, y Mauricio me lo decía muchas veces, tú podrás, tú puedes, si tú lo vas a hacer, vas a poder. Él siempre dice un colegio, todavía no lo veo, pero ahora con la academia ya es. Por eso, en ese sentido, sí, Dios me ha ido cambiando. Dios me ha ido cambiando y yo veo la mano de Dios en eso. Y he visto su aprobación y he visto su respaldo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué ha ido cambiando? Creo que Patrick ha sido una de las personas que más, esa, el conocer a Patrick y a May, y su esposa, han ido cambiando mucho mi punto de vista como trabajo y adoración. El Ah, entender que mi ah, trabajo, mi servicio a Dios también y a la comunidad. voy a emplear un poquito. Patrick Lai y May, su esposa, han dirigido, se puede decir, un ministerio que se llama Open, pero ellos han estado en muchos países con sus propias empresas y capacitando y inspirando a muchos obreros para que salgan con sus empresas a otros lugares. Sí, Entonces, el haber conocido a Patrick fue algo que les ayudó mucho a ustedes. exacto. Y ellos justamente en donde ellos ponían, una de sus empresas era escuela de idiomas. Ujú. Entonces, eran muchos ejemplos que yo podía aplicarlos aquí. Y eso me abrió mucho la mente. Pues, una de las cosas que uno piensa como cristiano, voy a contratar maestras cristianas, que yo lo hice al principio. Porque tenía justamente una amiga que hablaba muy bien inglés y yo dije, bueno, ella va a ser mi ayuda para poder hablarle a los chicos de Dios en algún momento, porque cuando empecé la academia sí que empecé a hablar de Dios, pero en momentos puntuales, como dije en el vídeo, en Navidad, en Semana Santa, y ahí contaba con ella. Y, y luego conocer el ministerio de Open, que ellos empezaron a cambiar mi enfoque, que sería bueno que contratara gente no cristiana para que ellos vean más de cerca tus valores, también en el trabajo. Ujú, ujú. Y eso, y él ponía muchos ejemplos que yo decía, wow, no nadie. Por ejemplo, él estuvo en un lugar extremista, ¿no? Extremo musulmán, budista, o sea, complicado.
Entonces, si él pudo hacerlo, digo, ¿cómo yo aquí en España no voy a poder? Entonces, decía, por ejemplo, yo algunas cosas he podido ponerlas en práctica, no todas, pero algunas he ido intentando, por ejemplo, hablar de mis valores en las reuniones de maestras. Yo siempre que a las maestras digo que soy cristiana, en mis entrevistas, antes de contratarlas. Que soy cristiana, mis valores vienen de la Biblia y que quizás ella esté de acuerdo o no, pero esos son los valores que se siguen en la academia, que no solamente enseño inglés, enseñamos valores. Ok, ¿nos podrías hablar un poquito cuáles son esos principios o valores que son ahora sí que el core o lo más importante de tu academia? Y por ejemplo, cuando contratas a alguien, o sea que saben nosotros, para nosotros esto es súper importante y esto nos hace la academia. ¿Cómo se llama la academia? Se llama Activate Academy. Ok, esto es lo que hace Activate Academy. ¿Qué valores, qué principios? Pues la verdad, no tengo, yo enseño valores, no digo que los valores, ya en la enseñanza se ha perdido mucho los valores. Entonces, le pongo algunos, no sé decirte cuáles específicamente, pero son los valores bíblicos, empezando por el perdón. Perdón, respeto, el, el amor hacia uno mismo y hacia los demás también. El aceptarte a ti mismo y aceptar a los demás también. Son una de las cosas que más o menos lo que estoy intentando poner en práctica. Es verdad que no lo he hecho en varios, pero en general son los valores bíblicos. Sí. Es lo que me cambió mucho, no lo dije en mi historia, pero cuando hice las prácticas de maestra, antes de terminar mi carrera, me marcó mucho un maestro que él era católico. Yo hice mi en una escuela católica. Y él era un chico joven que también yo había terminado con 24 años y él tenía 27. Pero él es católico y ponía los valores de la Biblia en su clase. Y esto me marcó muchísimo. Y yo aprendí a enseñar, a pedir perdón y perdonar con él, porque él lo hacía en sus clases. Si un niño insultaba o le decía tonto a alguien, le llamaba, ven aquí, tienes que pedir perdón. Tú le has hecho daño. Y los niños le hacían caso. Y yo decía, ¿pero esto es posible? Y los niños y pedían perdón y él enseñaba a perdonar. Y eso fue para mí, digo, sí, cuando yo enseño voy a hacer eso. Y lo hago. Y lo estoy haciendo y las maestras lo ven. Y la verdad que funciona. Funciona el hacerles entender que es importante pedir perdón cuando haces daño. Aparte yo también, no solamente cuando dicen tonto, eres tonto, que lo dicen mucho, es insinuar que la otra persona es tonta. A veces es con un gesto, a veces es, mira, así, ¿no? Y yo lo percibo eso y no me gusta. Entonces ahí mismo, mira, lo que hiciste no está bien, a ti no te gustaría que te lo hiciera. Y he tenido casos impresionantes, la verdad que he visto la mano de Dios. He visto la mano de Dios en niños que han hecho cambios, de niños que no lo querían. He tenido un nene que las mamás no querían que viniesen. Si ese niño viene a tu academia, mi hijo no va. ¿Pero por qué no quieres que ese niño se porta muy mal? No, pero conmigo se porta bien. No, no. Si ese niño va a esa clase, yo mi hijo lo saco. Digo, a él y a este nene, la verdad que yo cuando venía empezaba a insultar a todos los nenes de la clase. A decirle, tú eres tonto, tú eres feo, empezó así todo el rato. Y yo le decía, se llama, bueno, no voy a decir el nombre, por si acaso el video llega a algún lugar. Pero yo le decía, si tú quieres seguir viniendo, no puedes tratar así a tus compañeros. Y él, como quería seguir viniendo, empezó a cambiar. Digo, cada vez que tú digas algo negativo a tu compañero, le va a decir perdón. Y entonces decía algo, perdón, ahora pides perdón, tú quieres seguir viniendo, sí, pide perdón. Y así, pero
era un niño que hasta a mí misma me causaba rechazo, nunca lo había sentido. Wow. Necesitaba, él necesitaba que le enseñara. Y él empezó a mostrar amor. No, llegó a un punto que él me venía, él cambió tanto. Me venía y me traía magdalena, él me cocinaba y me traía comida. Era impresionante, chat. Wow. Y él ahora, lo conozco desde que quinto de primaria, ahora él tiene, desde que tiene 10 años, ahora tiene 16. Y todavía viene. Y tienes que verlo cómo ofrece ayuda. Él tiene ahora una moto y hay alumnas me dicen, ¿tú necesitas que yo te lleve a algún lugar? Yo te puedo llevar con mi moto. O sea, él todavía no aceptó a Cristo, pero él ha hecho un cambio más grande. Y él, es una bendición. Y no he visto eso en muchos niños que eran desagradables a volver a ser agradables. Entonces, ese es el impacto que ha dejado el estar. Y las maestras lo han visto. Y los maestros lo han visto. Porque ella no se lo cree. O sea, yo le digo, tú ves a ese niño, que tiene ahora 16, que va a ser... Digo, este niño era así, así, así. Las mamás no querían que viniesen. Los maestros no lo querían. Y ella la tiene, no me puedo creer que este niño era así contigo, era así. Pero si le acaba de ofrecer a una niña acercarla a su casa, digo, pues él no era así. Pero él necesitaba sentirse amado y amar, y aprender a amar a otros también. Y ese es el cambio que el Señor hace cuando uno pone en práctica los valores del reino, ¿verdad? Y eso es, y con otras, y me ha pasado con niñas también, que lo mismo así, y luego han ido cambiando. Y luego la maestra, ¿cómo lo has hecho? Pues enseñándoles a perdonar y a pedir perdón. Cuando venimos con actitudes desagradables, es enseñarles. ¿Has Digo, tenido algún feedback o retroalimentación de los padres de los niños? Eh, no, pero sí, sí que he hablado con mamás cuando me he preocupado, le he hablado con ellas, mira, percibo esto en tu hijo y le he dicho, sí, con algunas mamás, no, algunas mamás sí le he dicho que soy cristiana, otras no me han preguntado, te digo la verdad. A ver, intento recordar, a ver. No, pero las mamás algunas veces me dicen, tengo otras maestras, y algunas veces, mira, mi hijo quiere ir contigo, no quiere ir con otra maestra. Eso es lo único que percibo. Sí. Las mamás que no me dicen, quizás porque casi no vienen a la academia, pero otras mamás me han agradecido pagándome más. Ok. Le he dicho, Eso es me has parte de la pagado. retroalimentación, el agradecimiento. Sí, yo me quedo, ¿sabes? Cuando algunas veces me he sentido desmotivada, nadie ve lo que, a veces se sientes así, ¿no? Porque piensas que nadie lo ve, el esfuerzo que haces, y cuando menos me lo espero, por ejemplo, ¿no? Me pagan y yo le escribo, me has pagado de más, la llamo, mira, me has pagado este mes de más, dice, no, yo te quería hacer un regalo, porque me gusta lo que estás haciendo. Y yo, bueno, muchas gracias. O sea, que sí creo, Dios lo ve. Al final, Dios ve el vaso de agua, ¿no? Cuando tú le das a un niño un vaso de agua, Él lo recompensa. Y yo creo que es la forma de Dios mostrarme que Él lo ve. Hermoso. Y sí, sí. Tú platicaste un poco de que tú empezaste a cambiar la forma en que veías tu trabajo. Quisiera que me platicaras un poquito cómo, porque creo que hay una gran discrepancia muchas veces en el cristiano sobre todo los cristianos de generaciones más grandes, como ejemplo yo, y también les tocó a ustedes. Tal vez los jóvenes lo están viviendo menos, pero era como que mi servicio es nada más en la iglesia, ¿no? O mi servicio es nada más lo que yo pueda hacer ahí. Ese es mi servicio a Dios. ¿Cómo te diste cuenta que tú estabas sirviendo a Dios en tu trabajo? Creo que a raíz de lo que les comentaba, ¿no? De que mi trabajo es adoración, Exactamente. todo este estudio que es el abodá, no sé si Mauricio el año pasado habló de eso, de la abodá, todo viene de versículos bíblicos, lo que significa en el idioma original, abodá, adoración, todo tiene
un una raíz bíblica. Es un estudio súper interesante. Y que sí, sería bueno que si puedes invitar a Mauricio y que lo enseñe. Eso cambió mucho mi forma de pensar, porque en algunas partes, en algunos versículos, habla de trabajo y es la misma palabra que se usa para adoración. Adoración. Y entonces ahí empecé a ver, wow, entonces todo lo que hago es adoración, desde que me levanto hasta que me acuesto. No es el domingo solamente, esto es íntegro, es integral, es todo está dentro metido. Y me encantó porque eso cambió todo mi levantarme y mi acostarme Ujú. en mi casa, es fuera, es lavando platos, es yo creo, es en todo momento. Yo no puedo separarlo. No, Ujú. no puedo separar. No puedo separar. Ahora estoy con Dios, ahora no estoy con Dios. Eh, no puedes. No Ujú. puedes. Y Él ve las 24 horas. Ujú. Y como decía Jesús, no, si mi padre está trabajando hasta ahora, yo también trabajo. Ajá. Entonces, sí, sí, yo para mí eso, y ver el día a día, orar por mis alumnos, debería, a veces por falta, vas tan rápido, pero siempre digo, Señor, tengo que orar por todos mis alumnos. Bueno, no les conté que la academia fue creciendo, de 3 alumnos, luego pasé a 30, 50, 80, este último año, el año pasado, a 110, 100, y no solamente eso, el ayuntamiento, no sé si se entiende, pero vivo en un pueblo de 8, ahora mismo vivimos en un pueblo de 8.000 habitantes. El ayuntamiento este año me vino a buscar a la academia para dar clases a los adultos en el pueblo. O Qué bien. sea, de niños, Qué bien. yo venía con mi mente de niños, porque yo soy maestra de niños, Ok. yo de repente a adultos y porque han visto el trabajo. Si han visto un buen trabajo, porque esto es un pueblo, al final se va corriendo la... ¿Y cómo ha sido Y, esa experiencia ahora de enseñar a adultos y abrirte a servir a la comunidad y decir, ok, lo voy a hacer? ¿Cómo ha sido esa experiencia? pero es porque Dios, Él ha ido venciendo cada limitación mía, todo lo que yo he dicho no, Él ha ido conquistando. Pero yo decía, cuando empecé con los niños, digo, no voy a agarrar adolescentes, porque no Ah, me ve. Adolescente, no, yo no estoy preparada, no estudié para eso, y veo que los alumnos crecen y mis hijos crecieron y se hacen adolescentes, y digo, ay no, pues no fue tan mal, bueno, voy a empezar con adolescentes, pero poquito, voy de tres en tres, y Dios me da un sueño una vez, que veo en la academia muchos adolescentes, digo, bueno, ya el Señor empezó a romper eso, así que ahora tenía niños, tenía adolescentes, adultos, digo, no es muy difícil adultos. Cuando viene una trabajadora del ayuntamiento y me ofrece lo que digo. Bueno, nos gustaría que trabajase con adultos, dando cursos de inglés. Digo, bueno, señor, si tú los trajiste, ¿qué voy a hacer? Y para mí es nuevo. La verdad que estoy aprendiendo a trabajar con adolescentes y ahora estoy aprendiendo a trabajar con adultos. No lo tengo claro, pero bueno, ujú, la maestra que le da las clases a los adultos no es cristiana. ajá. Entonces, bueno, estoy viendo, orando. No sé muy bien cómo entrarlas. Con los adolescentes y con los niños, claro, a darle yo clases aprovecho un poco más, pero al darle ella las clases, tengo que ver cómo puedo hacer con los adultos para también que no solamente aprendan inglés, sino que pueda uno dejar ahí la semilla. Ujú. No, todavía no, estoy orando. Este ha Pues sido mi es primer. algo nuevo y es un nuevo reto, ¿verdad? Así que, Sí, 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 sí. He intentado en Navidad, en Estados Unidos se celebra Thanksgiving, y entonces ahí hablé un poquito, pero claro, sí es un desafío ahora para mí cómo hacerlo con los adultos. Eh, Geraldine, ¿cuáles han sido los retos más grandes en este aspecto? Y aparte tú eres esposa,
eres madre y aparte haces algo de pastorado. Entonces, ¿cuáles han sido para ti los retos de ser empresaria y aparte tener todos estos roles? ¿Qué retos crees que has enfrentado? Eh, yo creo que cada día su afán. Ha sido cada día su afán. Sí, es complicado, hay veces que se me olvidan cosas. Eh, también tengo la etapa de mis hijos que están en la adolescencia también. He ido orando, Señor, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con mis hijos sin descuidar mi casa? Y como que Dios me iba guiando. Ahora intentaba contratar más maestras para poder estar yo más en casa y estar algunas horas en la academia. Y entonces he ido haciendo así, por eso cada día su afán, a veces cuando intentaba digo, wow, ahora tengo todo organizadito, ya puedo estar unas horas en mi casa y de repente pasaba algo con una maestra, se enfermaba o no sé qué, digo, bueno, y otra vez estaba ahí quizás más horas, pero bueno, como digo, cada día el Señor he puesto prioridades cada día, me oraba, Señor, ¿cuál es mi prioridad hoy? O sea, intentaba los fines de semana un poco enfocarme en la iglesia y dejar un poco la academia de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo la iglesia y entre semana mis hijos. Pero el Señor creo que te va guiando y preguntándole a Dios. Por momentos sí que me he estresado mucho. Tampoco quiero decir que ha sido un Sí, camino de rosa. no. Me he estresado, me he estresado, he llorado también. Ha habido momentos que he querido quizás dejar algunas de las cosas, pero cuando quería dejar, como el Señor me confirmaba de que no era el momento. Eh, y, y bueno, sí, a veces tengo que aflojar un poco con la iglesia y a veces tengo que aflojar un poco con la academia. Y sí llegan momentos en que Dios te llega a decir, bueno, ahora es tiempo que tú dejes esto, porque necesitas por decir, necesitas enfocarte más en tus hijos, ¿no? Y no somos, ahora sí que, no somos robots y somos frágiles. Y Él conoce cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Y así es, pero es estresante, te entiendo perfectamente porque he vivido más o menos algo cerca de la experiencia tuya, ¿no? También dirigiendo una academia y otras cosas que tienes y liderazgo y sí es estresante. Pero sí creo que también hay prioridades, ¿no? La prioridad, Exactamente. eso sí lo tenía claro, si mis hijos se enferman, si mis hijos necesitan que yo hable con un maestro, esa era mi prioridad. Yo cambiaba mi esquema de la academia, buscaba una maestra o se cancelaba la clase, o sea, y le explicaba a las madres y me entendían, mira, hoy tengo esto, y ellas me entendían porque son mamás también, o sea, Sí. si a veces intentaba no hacerlo, pero si había una prioridad, la prioridad era mi familia, mi casa, mis hijos, y sin perder la responsabilidad de la academia, porque también eh, es una, pero bueno, como te digo, el Señor ha siempre provisto, muy poquitas veces he tenido que cancelar, pero sí lo he tenido que hacer, lo he explicado y me han entendido. Y Ujú. sí, sí. Y con la iglesia también. Gracias a Dios, la iglesia vamos con un equipo de liderazgo y Bendito. eso también ayuda mucho. Todos remamos. No remamos mi marido y yo, remamos Sí, todos. no, sería imposible. No puede ser. No, Eso ha sería hecho mucho. Eso ha hecho mucho. Si no, no podría. No podríamos. Esto no podría ser posible. No ajá, podría ser posible. Pero sí creo que el trabajo es nuestro cable a tierra, es mi conexión con la gente. Es algo que ya ahora no concibo cómo puedo hacerlo. Es mi campo para hablar de Dios. ujú, Y eh, si aflojaría en la iglesia porque hay líderes que pueden ujú, coordinar. ujú, porque hay otros que pueden hacer tu Sí, sí. trabajo. Sí, Exactamente. sí, pero bueno, la iglesia se ha formado con esta visión de misión y trabajo, Qué bendición. trabajando, dando el reino de Dios, los valores del reino, Ujú, esa es la visión de la iglesia. qué Y bendición. trabajamos todos.
no te da tiempo a estar cansado, o sea, no puedes estar sentado, no es una iglesia para estar sentado. Ajá. Si estás sentado es porque eres nuevo, pero en cuantito, o sea, intentamos discipular y que ellos cuando estén preparados, discipular a otros y así. Ujú, Así, si no, no se podría, no se ujú, podría. ujú. Pero vale la pena. Creo que es como decir, en esta etapa de mi vida me siento contenta Es eso, porque, feliz. porque sí nos han pedido en iglesias en algún momento, nos han ofrecido pastorado sin trabajar, en el que no Ah, quería que trabajara. Es que no puedo. Nosotros tuvimos que decir a un pastorado es nuestra parte, no podemos. Yo no puedo separar una cosa, el servicio a la iglesia con el servicio a ujú, la comunidad. Para mí es un servicio en todo, la comunidad, mi trabajo, el puente con la gente para hablarle de Cristo. ujú. Eh, es todo. Es más, yo muchas veces llamo también a las mamás. Por ejemplo, ahora tengo un alumno que lo operaron hace poco y le he dicho a la mamá que voy a estar orando por él. No es cristiana, pero creen en Dios, entonces digo, voy a estar rezando, que es lo que entienden los Sí, católicos, voy a estar hablando con Dios, le digo, voy a estar pidiéndole a Dios sí, y, y porque son muchos años, también es que es imposible no amar, como dice Dios en la palabra. ¿Cómo voy a enseñar si no los amo? Es que tienes que, al final, si te acercas a la gente, al final le tienes que amar. ujú. Y Amén. amo a la gente, amo a mis alumnos, a las mamás que al final se abren conmigo también, me cuentan sus problemas, tienen adolescentes como yo tengo, y yo tengo los mismos problemas que tienen ellas en Sí, casa, sí, lucho con las mismas cosas, lo único, o sea, mi gran diferencia es Dios, que sí. le pido a Dios que me ayude y que me dé sabiduría con ellos, pero tengo sus mismas luchas. Sí. Geraldine, qué hermoso es escuchar lo que Dios ha hecho con todas sus cosas hermosas y también los retos y las realidades que enfrentamos, ¿verdad? Porque decir que todo es color de rosa no existe. No, Ahí no, 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 no no. existe. Y, Luchamos con nuestra misma personalidad, nuestras limitaciones y dejando que Dios haga en nosotros lo que Él quiere, ¿verdad? Y llevarnos a donde Él quiere que sí, nos lleve. sí, Y porque luchas aquí, tienes tu lucha en la casa también, sí, pero bueno, ves la mano de Dios que Él no te deja y Él te da sabiduría, ¿no? Como dice su palabra. El que quiera sabiduría, que Dios, que se la pidamos a Él y Él nos la da. ujú, He visto eso realmente. También quería contar que en la academia he tenido alumnos que han venido a la iglesia, han venido solos, porque yo no, ellos me preguntan, pues tengo la sala de reuniones, ¿no? Y ellos me preguntan qué hago y digo, bueno, los domingos venimos a aprender de la Biblia, no solamente enseño inglés, si tú quieres podemos aprender de la Biblia los domingos, le puedes decir a tu mamá si te deja venir y me dice, no. Y me dicen, sí, sí, se lo voy a decir. Y hubo una niña que vino ok, y ha venido un tiempo sola, ha venido sola a la iglesia, varios meses vino sola y aprender de la Biblia. También he tenido una maestra que también ha venido a visitar. Le hemos hablado mucho de Dios ella lleva trabajando conmigo 3 años, 4 años, y ella también ha venido a la iglesia. Ahora su hija está trabajando conmigo también, y es un trabajito de hormiga. ujú, Eh, en los países latinos es más fácil, pero aquí en España es como trabajar en un lugar eh, del Oriente Medio, ¿no? Es un trabajo de hormiga que hasta que la gente no tiene confianza no se abre. Y bueno, así ha sido con las mamás, con los papás y con las maestras. Entonces ella hasta que vio que podía confiar en mí, dio ese paso, bueno, quiero ir a tu iglesia y bueno, él vino y le llama mucho la atención. Ha venido muchas veces a casa, hemos hablado de la fe y eso es otra parte que también quería contar que vale la pena. Todavía no ha aceptado nadie, pero sí que hemos hablado del Evangelio, sí. y es que, ¿sabes qué? Bueno, yo ya estoy más convencida que mucha gente tal vez no va a decir, ay, yo acepto a Jesús como nosotros lo queremos escuchar, sino Ujú. simplemente empiezan a abrir su corazón, a abrir su corazón, a abrir su corazón. Y esa semilla empieza a crecer y a hacer Sí, sí, algo y están en ese punto. Y muchas veces Dios se revela a ellos, o sea, nosotros no sabemos
¿qué va a hacer Dios con eso que has estado plantando? ¿Verdad? Sí, Y a lo mejor a ti no te sí. toca ver, le toca ver a otro. Exacto, exacto. Y con los alumnos igual, ¿eh? Yo, por ejemplo, Ajá, cuando antes de empezar se fue un alumno, él es uno que yo estoy orando, él y otro que mañana lo tengo, estoy orando porque quiero hablarle de Dios, pero un poco más directo. A veces hay que ser sutil y otras veces directo. más Y directo, sí. mucha carga por ellos, y yo cuando es Dios, porque hay momentos que te acuerdas de ellos y oras por ellos preparando el terreno. Para mí es preparar el terreno. A veces nos toca sacar piedras. Sí. Piedras, a veces te toca arar, a veces te toca abonar, para que cuando tú pongas la semilla pueda germinar. Ujú. Entonces, a veces siento que es un terreno pedregoso, hay mucha piedra, entonces te toca a veces que ellos venzan muchos miedos, muchas limitaciones, pero bueno, vas quitando piedra, o este año quito otra piedra, o mentiras que tiene en su mente, y luego eso, quizás cuando uno siembra la semilla, que caiga en ese terreno fértil y de fruto. Ujú. Esa es nuestra oración. Mira, muchas gracias por compartir. Y la última pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué consejo darías tú a nuestros alumnos? Muchos de ellos, algunos están estudiando, ya acá la mayoría ya son profesionistas o están en algún emprendimiento, pero sí tenemos algunos que son estudiantes. ¿Qué les puedes tú recomendar a aquellos que están buscando servir a Dios de esta forma, ya sea con su profesión o su emprendimiento? Pues, primero, bueno, obviamente orar a Dios. Él conoce sus dones y talentos, Él conoce el propósito con el cual lo llamó, que lo guíe hacia ese propósito, en tanto en su emprendeduría o en su profesión. Y primero, que cuando estás en el propósito de Dios lo disfrutas, Ujú. disfrutas, Wow, como, eso me encanta, sí. como cuando lo sientes. Cuando yo descubrí que lo mío era la educación, yo no sé expresarlo, fui hecho para esto. O sea, por un momento descubriste tu talento, tu don, fui hecho para esto, y luego entender que es como un guante, ¿no? Cuando tú eres ese guante y cuando Dios pone su mano en ese guante y empieza a usarte, es lo que cobra sentido, ¿no? Y dejarte usar por Dios con tus dones y talentos, con tu profesión, es otra, es que es una bomba. Ujú. Eh, por lo que Dios le vaya mostrando y guiando, que se dejen guiar, o sea, por Dios, que sean un instrumento para Dios, y van a ir viendo cosas que la van a impresionar a la gente que vas rodeando, que te da, porque van a ver algo diferente al final, en tu trabajo, en tu forma de hacer las cosas, porque muchas veces creemos que porque me llevo la Biblia a mi trabajo o hago mi devocional en la oficina pensamos que estamos evangelizando, y no es así. Es hacer bien tu trabajo. Eso es lo primero que habla de ti. ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás siendo responsable en tu trabajo? Si eres diligente en tu trabajo, sé fiel en lo poco, que en lo mucho te pondré. Y eso es lo que primero va a ver la gente, tu ejemplo como trabajador, responsable. Y lo otro, tus valores, los valores que transmites a través del trabajo. Eh, son dos cosas muy importantes que tienes que tener presente. Tu relación con Dios, cómo transmitirla a los demás también a través de tu trabajo. Creo que otras cosas que me ayudó mucho es ver los valores. Por ejemplo, en España hay valores equivocados en el trabajo, que se hacen las cosas un poquito para tapar el ojo. Cuando alguien me ve, la hago bien. No. Entonces, si tú quieres hacer una diferencia, si yo quiero hacer una diferencia en España, eso tengo que cambiarlo. Tengo que hacer las cosas bien, me vean o no me vean. Y eso también le agrada a Dios, obviamente. Pero hay veces, o por ejemplo, hay culturas que no pagan en tiempo. Ujú. Pues si tú eres un ejemplo que como jefe pagas en tiempo, tú estás mostrando a Cristo. Tú estás mostrando a Cristo cuando te preocupas por tus trabajadores. No solamente que hagan bien su trabajo, sino por su familia. ¿Cómo estás tú de salud? He tenido una vez un maestro que justamente había tenido un problema viniendo para el trabajo, y estaba muy mal, llorando porque le había pasado. Y ese día digo, mira, no trabajes, porque no podía contenerse de llorar. Ve a tu casa, yo te cubro, yo hago tu trabajo. Entonces a veces te toca mostrar el amor de Dios en otras formas prácticas.
y Dios te va a ir, y Dios te va a ir guiando. Yo creo que eso, dejarse guiar por Dios y Él va a hacer el resto. Muchísimas gracias, Geraldine, y pues vamos a orar por ti. Gracias. Y voy a orar, voy a pedirle al Señor. Y también en el grupo de Fit Global, cuando pasemos la entrevista, vamos a hacer una oración por ti. Y bueno, incluso si tú pudieras enviarme algunas peticiones que tuvieras puntuales para poder orar por ti el 26 que vamos a estar como comunidad juntos. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho en tu hija. Gracias porque es así tan hermoso, tan bello ver que somos vasijas, vasijas de barro, vasijas que se rompen, como decía Geraldine, con nuestras limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto, Señor, o nuestras inseguridades, y tú tienes a bien el usarnos mientras estamos dispuestos, mientras dejamos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Y mi oración ahorita por Geraldine es que esa presencia tuya que está con ella todo el día, porque ella ve que todo lo que es y todo lo que hace es adoración para ti, Señor. Sea su trabajo en la academia, en la casa, corrigiendo, amando, exhortando, enseñando, siendo la esposa o la pastora a veces, Señor. Todo, absolutamente todo, es adoración para ti. Y Señor, ayúdala a seguir viviendo con esa alegría, con esa emuná, con esa fe, de que todo lo que hace para ti, lo hace con alegría. Hay un versículo que dice, por cuanto no me serviste con alegría, te he entregado a tus enemigos. Mi oración para ella es que todo el tiempo ella pueda servirte con alegría. Amén. Con amor, con el amor que le has dado para sus alumnos, para sus maestros, para los padres de familia, para sus hijos, Señor, para su esposo, más que nada su familia. Señor, ese amor, esa paciencia para los adolescentes, para los adultos, que es un nuevo reto, Señor. Y que tú puedas seguir usando ese lugar para hacer luz, Señor. Padre, esa oración que Aarón dio diciendo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, la hago, Señor, para Geraldine hoy. Y el resplandecer su rostro sobre ella y sobre lo que está haciendo es que tu rostro, que tu gloria, que tu luz pueda resplandecer en todo lo que ellos están haciendo, Señor. Padre, ayúdales, bendíceles y en todo momento, Señor, el cansancio, el estrés, Señor, sobre todo a buscar ese lugar, el Shabbat, ¿verdad? Ese tiempo en que tú nos llamas como familia, como individuos, a estar totalmente contigo. Lo pido para ella, Señor, porque es algo con lo que batallamos muchos. Y yo te pido por ella. Bendícela, fructifica, multiplica el trabajo de sus manos, Señor. Y muchas gracias por su disposición para compartir. Amén. Amén. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine. Y bueno, vamos a estar en contacto. Si tú quieres que te pase luego la grabación de esta entrevista, te la puedo pasar como tú quieras. Espero que se haya sentido a gusto. Y en nombre de la comunidad de Fit Global te damos todas las gracias. Ay, gracias por tu paciencia también y bueno, espero que haya podido ser de bendición también. Y gracias por tu tiempo porque yo sé que eres una mujer muy ocupada. Lo agradecemos mucho. Es un placer. Ojalá pueda servir y dar herramientas para otros que se animen, que vale la pena, la verdad que sí. Muchas gracias.